Gracias a Dios, una vez más, reunidos a través de estos medios electrónicos alrededor de la bendita y eterna palabra de Dios. Inclina por favor tu rostro conmigo, vamos a orar. Buen Dios, damos gracias. Muchísimas gracias por esta oportunidad que nos concedes, aún a este lado de la eternidad, esperando ese día glorioso, ese día maravilloso en el cual vengas y llames a nosotros, Señor, para reunirnos contigo en gloria. Prepáranos, Señor, alístanos, sánanos, libértanos, Señor. Tu palabra declara que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres, y queremos ser libres para ti. Padre mío, da más de tu Espíritu Santo, llénanos, Señor, rebósanos, séllanos, Padre de la gloria. Anhelamos de ti, mi Señor, cada día más. Vamos a leer tu palabra, danos por favor revelación de ella. Háblanos, Señor. Guíanos a través de la lectura. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo pedimos perdón por nuestros pecados. Pedimos también, mi Señor, una bendición especial para los oyentes. Que si alguno está enfermo, Señor, tu Espíritu Santo sea allí, consolándole, restaurándole su salud, mi Señor. Si alguno está afligido, Señor, que seas tú levantándole el ánimo, Padre. Y si alguno está preso en delitos y pecados, que tu palabra le liberte. En el nombre de Jesucristo lo pedimos en acción de gracias. Amén. Gloria a Dios. La palabra del Señor, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, narra el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Y en este tiempo, en esta época, mucha gente se dispone a preparar lo que se conoce como un pesebre, ¿sí? Preparan un lugar, posiblemente en una esquina en su casa, lo disponen para ello y esperan hasta el día 24 en la noche para poner la figura del niño ahí en el pesebre, conmemorando el nacimiento del Señor. Ahora, la palabra del Señor narra, dice en el capítulo 2 del Evangelio según San Lucas, versículo 1, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Ahora, la palabra del Señor narra ese hecho, ¿sí? Es un hecho sobresaliente, es un hecho importante, es un hecho histórico, ¿sí? Es un hecho real, un hecho bíblico. Ahora, lo que llama la atención en el verso 8 dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Los rebaños salen a pastar, ¿sí? Y están a la intemperie, allá en el campo, a campo abierto, en tiempo de primavera, ¿sí? En tiempo donde hay pastizales, donde hay forma de hacerlo. En esta época, para el mes de diciembre, es invierno allá en Jerusalén. O sea que no hay forma de que hubiesen pastores, ¿sí? Cuidando su rebaño a la intemperie por las abundantes lluvias, ¿sí? Aún el río Jordán se desborda. O sea que el Señor Jesús no nació en diciembre, ¿ves? Ahora, esto posiblemente, esta información que te estoy dando, la sepas, pero no es precisamente eso lo que quiero transmitirte en esta oportunidad. La cuestión con estos pastores, dice la Escritura, es que vamos a continuar la lectura, el verso 9 dice, y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ahora, el anuncio que estaba dando el ángel a los pastores era el nacimiento del Señor, el nacimiento del Mesías, el nacimiento de Jesús. Ese nacimiento se hizo una vez, ¿ves? Una sola vez se hizo ese nacimiento. Se hizo una vez el nacimiento del Señor, así como también se hizo una vez el sacrificio por el pecado.
Dice el verso 12, esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Cuando el Señor les manifiesta, ¿sí? Les muestra, les dice a los pastores lo que está aconteciendo, ellos inmediatamente reaccionan y van a buscar, ¿sí? O sea, quieren contemplar con sus ojos. No se quedan solamente con lo que oyeron, no se quedan solamente con lo que se les predicó, sino que ellos quieren profundizar en el asunto, ¿ves? A veces nosotros nos sentamos, escuchamos una prédica, escuchamos la exposición de la palabra del Señor y nos parece algo bueno, algo hermoso, ¿sí? Algo edificante, y decimos tremenda palabra del Señor. Ahora los pastores, los que estaban cuidando el rebaño, no se quedan solamente con esa palabra, sino que profundizan. Ellos quieren averiguar si es cierto. Y es lo que deberíamos de hacer nosotros en cada servicio. No quedarnos con el texto que lee el predicador, no quedarnos solamente con esa cita bíblica, sino ir más allá, buscar el contexto de la lectura, ¿sí? Leer un capítulo, el capítulo entero, si es posible un capítulo antes, un capítulo después, para hacernos una idea. Oh, bendito sea el Señor. Dice la palabra del Señor, el verso 16, San Lucas capítulo 2, verso 16. Vinieron pues apresuradamente, oh, alabanzas al Señor. No fueron negligentes, ¿sí? Lo hicieron apresuradamente. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Ahora, ¿qué estaban haciendo los pastores? Estaban verificando, ¿sí? Estaban cerciorándose de lo que ya habían oído, ¿sí? No les bastó con oírlo, quisieron verlo con sus propios ojos. Quisieron ser testigos presenciales de ese hecho maravilloso, de ese acontecimiento especial. Y cuando llegan al lugar, ¿sí? No solamente miran, no solamente se quedan viendo, sino que repiten las palabras que habían oído. Oh, qué hermoso sería si cuando te sientas a escuchar una palabra, ¿sí? Cuando llegas a la iglesia, cuando te reúnes a escuchar la palabra del Señor, no te la quedaras solo para ti, sino que la asimilaras para ti, la pusieras en práctica en tu vida, pero también la compartieras con alguien más. No todas las personas tienen la oportunidad que tienes tú de escuchar, de recibir la palabra de Dios. Pero hay personas que tienen la oportunidad de estar contigo y de seguro están esperando aquella palabra de vida que tú tienes para transmitir. Así que los pastores, sí, estos pastores llegaron y repitieron, dice la palabra del Señor. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Ahora, préstame por favor atención. Cuando llegamos al servicio, cuando estamos en una reunión, en un culto, o cuando estás en casa prendiendo un dispositivo electrónico, tú te sientas, ¿sí? Y escuchas la palabra. Casualmente, o en la mayoría de los casos, son los pastores los que estamos transmitiendo, ¿sí? La palabra del Señor. Entonces, ubícate en esta posición, ¿sí? En este lugar. Dice, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Vamos a enfocarnos, ¿sí? Vamos a tomarlo de una manera natural. La congregación sentada, ¿sí? El pastor en pie detrás del púlpito compartiendo la palabra del Señor. Están transmitiendo, ¿sí? Dando a conocer lo que se les ha dicho, ¿sí? ¿Qué es lo que deberíamos de hacer nosotros, los predicadores? Esperar en Dios, lo que Dios nos da, eso darlo a conocer. Entonces la congregación está sentada, ¿sí? Está escuchando, recibiendo la palabra del Señor.
Y dice aquí, y todos los que lo oyeron, ¿sí? Todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Ahora, hay ocasiones en las cuales la enseñanza que se trae es una enseñanza diferente, ¿sí? Es una enseñanza distinta, es algo que de pronto no habías oído y wow, te quedas maravillado. Ahora, el quedar maravillado con la palabra del Señor, hasta cierto punto es bueno, ¿ves? Si te quedas maravillado solamente, o sea, no pasó nada. Llega un momento en el cual la emoción se va y tú quedas igual. Ahora quiero llamar tu atención al verso que sigue, el verso 19. San Lucas capítulo 2, verso 19. Recuerda, los pastores predicando, sí, compartiendo, dando a conocer lo que tenían, lo que Dios les había dicho, y la gente oyendo y todos maravillados. Dice el verso 19, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Esa es la actitud que debe tener cada creyente. Cada creyente, no solamente llegar a tiempo a la iglesia, no solamente prestar toda su atención a lo que se diga, sino que recibir lo que el Señor tiene para decirte, sí, recibir lo que el Señor me está diciendo a través del predicador, guardarlo en mi corazón y meditar en ello. Oh, aleluya. Pero María, dice el verso 19, guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Ahora, esto fue el acontecimiento del nacimiento de mi Señor Jesús. ¿Qué hizo María? María recibió todas estas cosas y las guardaba, así meditaba, dice, pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Cuando se habla, ¿sí?, de Navidad, el término Navidad viene de natividad, que significa el nacimiento, que quieren conmemorar o se quiere conmemorar el nacimiento de mi Señor Jesús. Ahora, si fuésemos a celebrar la Navidad, no deberíamos de celebrar el poner un muñeco simbolizando a Jesús en el pesebre. No deberíamos nosotros de celebrar el nacimiento del niño Jesús en el pesebre. ¿Por qué? Porque es que mi Señor Jesús no se quedó niño. Nació siendo un bebé, pero creció, ¿ves? Y cada día, dice la Escritura, él crecía más y más en el espíritu. No solamente en el físico, sino también en el espíritu. Llega el momento a la edad de 30 años cuando él empieza su ministerio. Ese ministerio especial, ese ministerio que nos trae las buenas nuevas de salvación. A los 3 años y medio, él permite ser crucificado, sacrificado, colgado en la cruz del Calvario. Pero tampoco es para tener un crucifijo en casa para decir, oh, estoy recordando al Señor Jesús, porque él no quedó crucificado tampoco, ¿ves? Él fue crucificado, murió en la cruz y fue sepultado. Y tampoco es que vamos a conseguir una piedra para simbolizar la sepultura y decir, mi Señor Jesús se sepultó o fue sepultado y sepultó mis pecados. No, porque él no quedó en la tumba. La palabra del Señor declara que al tercer día él se levantó de entre los muertos. O sea que no necesitamos un Jesús en el pesebre, porque no nos serviría, ¿sí ves? O sea, cuando él nace es un acontecimiento maravilloso. Amén, sí, Señor. Pero el nacimiento del Señor Jesús no es el que me da salvación. Cuando él es crucificado en la cruz del Calvario, él paga, ¿sí?, el precio de mis pecados. O sea, ¿me sirve la crucifixión? Amén, claro que sí. ¿Me sirve para perdón de mis pecados? Claro que sí. Pero no voy a quedarme con un Jesús en la cruz, no, Señor. Porque eso sería decir, mi Señor fue muerto y quedó muerto, y eso no es así. Al tercer día resucitó, y cuando él resucita, cuando él vuelve a la vida, porque él vive, tú y yo también vamos a vivir. Cuando él resucita es el primogénito de la resurrección. Es el que nos da garantía de que aunque vamos a morir en esta tierra, ¿sí?, aunque esta carne y sangre no van a heredar el reino de los cielos, el ser interior, lo que somos en realidad, va a resucitar. Amén, aleluya. Y vamos a estar en la eternidad en gloria con él. Aún, dice la palabra del Señor, en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, llega un hombre, un principal un principal de los fariseos, llamado Nicodemo, llega donde mi Señor Jesús.
y le dice, entabla una conversación con mi Señor. Le dice, nosotros sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Nadie puede hablar de la manera que tú hablas si el Espíritu, si Dios no está con él. Si no es el Espíritu Santo mismo hablando, no se puede, ¿sí ves? Entonces el Señor Jesús, que es un Dios de amor, le suelta esta expresión tan hermosa en el capítulo 3, versículo 3 de San Juan. Le dice, respondiendo Jesús, le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esta expresión, el que no naciere de nuevo, ya no lo está mandando, ¿sí? No lo difiere, no lo enfoca al pesebre. Está enfocando no Jesús naciendo en un pesebre, porque ya lo hizo, ¿ves? Sino un Jesús naciendo en el corazón del individuo. Está hablando de un nuevo nacimiento. Está hablando de una nueva criatura. No está hablando de algo que tú puedas hacer físicamente. No está hablando de que también te debes portar y entonces lo lograste. No, está hablando del poder del Espíritu Santo en el individuo. Está hablando del nuevo nacimiento. Y es lo que necesitamos nosotros. No una Navidad cada 24 de diciembre, no. Necesitamos una Navidad, un nacimiento genuino, un nacimiento real, ¿sí? De Jesús en nuestros corazones. Recibirlo a Él como Señor y Salvador. No solamente recibirlo como un Dios sanador. No solamente recibirlo como un Dios perdonador de pecados. Recibirlo como el Señor de nuestra vida. Que haga de nosotros un nuevo ser, una nueva criatura. Que haya un nuevo nacimiento. Ahora, mi Señor, cuando ya estaba a punto de partir, Él dice en su palabra, alista, les manda a los discípulos a alistar todo lo necesario para tomar la Pascua. Y dice la palabra del Señor que en el capítulo 26 del Evangelio según San Mateo, vamos a leer un poco, verso 17, dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comamos la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Se acerca el momento, ¿sí? O sea, no era tanto el hecho de la celebración de los panes sin levadura. Era que se aproximaba el momento del sacrificio. Era el momento crucial, ¿sí? Dice el Señor Jesús que es Él, ¿sí? El que está haciendo la obra. Que es Él el Cordero que va a ser crucificado. Oh, bendito sea mi Señor y Dios. Y qué tardos nosotros hemos ido para comprender lo que realmente necesitamos. Dice la palabra del Señor que se sentaron, ¿sí? Se sientan a la mesa. Están todos comiendo y el Señor Jesús dice, de verdad, no voy a volver a probar, ¿sí? No voy a volver a recibir, no voy a volver a tomar ni a comer, sino hasta que vuelva de nuevo, ¿sí? Dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, verso 15, dice, y les dijo, sí, el mismo momento, la misma escena, ¿sí? Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. ¿Qué estaba diciendo mi Señor? Va a haber algo, una escena de mi vida, dice el Señor Jesús, un capítulo de mi vida
el cual yo quiero que ustedes recuerden, ¿sí? Hay una escena de toda mi vida, la cual yo quiero que ustedes recuerden cada vez que se reúnan. Y no fue el nacimiento. No era para hacerlo una vez al año, no, porque se vuelve tradición. No era para hacerlo cada día, porque entonces se vuelve costumbre y pierde todo el propósito. Dice la palabra del Señor, un capítulo, una escena de mi vida, que quiero que ustedes recuerden, ¿sí? Y dice el Señor, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. ¿Qué quería el Señor que recordáramos de Él? No a Jesús en el pesebre. Él quería que recordáramos que se iba a entregar en sacrificio vivo por tus pecados y por los míos. Él quería que lo recordáramos, sí, como ese sacrificio perfecto, como esa demostración de amor para la humanidad. Él quiere que lo recordemos nosotros de esa manera. Y ahora, si lo podemos hacer tomando la Santa Cena, bendito sea el Dios Todopoderoso, que nos está permitiendo vivir en santidad para participar de la Santa Cena. Haced esto, dice el Señor, en memoria de mí. Recordemos a mi Señor Jesús. Recordémoslo a Él, ¿sí? Recordemos esa actitud de amor. Recordemos esa entrega que Él tuvo para contigo y conmigo. Recordemos a mi Señor Jesús, no una fecha en el calendario. Recordémoslo a Él en nuestra vida. Porque nosotros somos seres de tiempo, seres finitos, pero Él es eterno. Para Él no hay calendario, ¿ves? Él es el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Para Él no hay una fecha especial. Para Él los especiales somos nosotros cuando nos rendimos en cuerpo, alma y espíritu a Él. Cuando decidimos nosotros en espíritu y en verdad de vivir una vida rendida a los pies de Jesús. Hoy es día de celebración, amén, sí. Hoy es día de gozo, amén, claro que sí. Y usted dice, hermano, ¿no dijo que no de fechas? No estoy hablando de fechas. Estoy hablando del día presente. Es día de celebración, claro que sí. ¿Por qué? Porque en este día un pecador se está arrepintiendo. Porque en este día alguien que no había aceptado a Jesucristo lo está aceptando en su corazón. Porque en este día alguien que no había decidido proceder al bautismo lo está haciendo. Y hay gozo y hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. ¡Oh, aleluya! Es día de celebración, claro que sí. Porque cada día es una nueva oportunidad de compartirle a alguien más la palabra de vida. La palabra real. Esta palabra que limpia, que perfecciona, que santifica. Esta palabra que penetra hasta lo profundo del corazón. Es tiempo de compartir, claro que sí. Pero no solamente compartir presentes, regalos, compartir manjares, no. Es tiempo de compartir la palabra de Dios. Porque escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Y te exhorto en el nombre de Jesucristo a que compartas más de Él, a que le hables más a las personas que tienes cerca, a que manifiestes más el amor genuino que Dios puso en tu corazón. Ama más, comparte más, dale tiempo, más tiempo a los tuyos. Nosotros un día partiremos de esta tierra. Y ya no habrá tiempo para lamentarse. Tienes oportunidad de compartir con los tuyos, hazlo. Tienes oportunidad de demostrar el amor, demuéstralo. No te amargues la vida, disfruta la vida. No te conformes con vivir, disfruta el vivir. Disfruta el vivir en Cristo, porque vivir en Cristo es el gozo más grande que puede recibir un ser humano. Que Dios te bendiga, que Dios te permita estar cada día más cerca de Él. Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre bueno, gracias por este día, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos brindas de compartir tu palabra. En el nombre de Jesucristo.
nos reunimos, Señor, porque tu palabra declara que donde 2 o 3 se congregaran en tu nombre, ahí estarías tú en medio de ellos. Gracias por estar en la escena, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos has hablado en este día, Señor. Gracias por sanar nuestras heridas. Gracias por sanar nuestros cuerpos, Señor. Gracias porque podemos reconocer que tú eres real, que estás en medio nuestro. Gracias porque una vez más, mi Señor y Dios, tú estás en la escena. Oro por cada persona, Señor, que está aún envuelta en las tradiciones, Señor. Que pueda tener un nuevo despertar, que pueda tener un nuevo amanecer en Cristo Jesús, que pueda tener un nuevo nacimiento, Señor. Habla a cada corazón, Padre eterno. Redargúyeles. Solamente tu Espíritu Santo puede convencer de pecado. Mi Señor y Rey, estamos dispuestos para ti. Úsanos como tú quieras, mi Señor. Háblanos de la manera que quieras hablarnos. Nos disponemos para ti en el nombre de Jesucristo a terminar este día honrando tu nombre, Señor, haciendo las cosas que a ti te agradan, porque tú eres real, tú eres nuestro Rey, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gloria a Dios. Mis amados, si el Señor nos concede licencia, aquí estaremos en otra oportunidad para compartir algo más de la palabra del Señor. Que Dios te bendiga.